Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jania Ramos y el día de hoy les estaré hablando sobre la cultura cubana. Iniciemos por el motivo por el que decidí escoger la cultura de este maravilloso país. Y el motivo es el siguiente. Sonará demasiado empalagoso, pero por si no quedó en claro es por amor, pues mi novio es cubano, por lo que me he visto en necesidad de convivir con esta cultura y conocer de primera mano algunas de las costumbres que tienen, sobre todo cuando se trata de comida, que a decir verdad es súper deliciosa. Además de resaltar que también lo hago porque jamás en mi vida había conocido a personas tan nobles y con emociones tan intensas, por lo cual tengo mucha intriga acerca de lo que rodea a su pasado. Comencemos con que Cuba es una isla que se encuentra en el Mar Caribe, entrando al Golfo de México. Este país es parte de un archipiélago. Dentro de los lugares más cercanos a Cuba tenemos al norte a las Bahamas y Florida, al oeste está mi país natal, México, al sur las Islas Caimán y Jamaica y al sudeste la isla llamada La Española. Yéndonos hacia su historia, en sus inicios este país fue habitado por taínos, siboneis y guanatabeis, quienes eran tres grupos aborígenes. En octubre de 1492, Cristóbal Colón arribó a la isla y la nombró como Juana. 2 décadas después, Cuba fue conquistada por Diego Velázquez de Cuéllar, convirtiéndose en su primer gobernante. Inicialmente Cuba perteneció al virreinato colombino, después se convirtió en parte del virreinato de la Nueva España, siendo que en esta época los pobladores trabajaban las tierras y a cambio los colonos los educaban, les daban comida y los cristianizaban. Pero al llegar diferentes pandemias que mataron a miles de personas, se empezaron a llevar esclavos africanos para que ellos también laboraran en el campo. Otro dato que me parece muy interesante es que en el siglo XVII, debido a la bonanza que estaba teniendo el país, piratas venían de Francia, Reino Unido y Países Bajos y asaltaban constantemente el territorio cubano, viniendo de ahí diversas leyendas acerca de tesoros piratas en el país. En 1762 sucedió la toma de La Habana por los británicos y en 1777 la Capitanía General de Cuba le comenzó a dar un poco más de independencia a la isla. Sin embargo, la Nueva España aún tenía control sobre ella. Alrededor de 1825 todos los países que estaban bajo el mando de la Nueva España ya se habían independizado, por lo que las islas como Cuba quedaron dejadas al olvido, motivo que llevó a Carlos Manuel de Céspedes a realizar el Grito de Yara en 1888 y a escribir el manifiesto de la Junta Revolucionaria con la finalidad de obtener su independencia y a abolir la esclavitud. Sin embargo, esto solamente desató la Guerra de los 10 años, pero lamentablemente España logró impedir que se concretara la independencia. En los años siguientes ocurrieron más batallas con el mismo objetivo, por lo que España les concedió la abolición de la esclavitud solamente para calmarlos. Pero los rebeldes cubanos optaron por no conformarse. Es entonces cuando entra Estados Unidos a la historia, pues estos empezaron a invertir en el país y a aliarse con los rebeldes, los cuales tenían una suerte tremenda, pues justamente en ese momento España se encontraba en un conflicto con Estados Unidos, por lo que esta última nación le dio todo su apoyo a Cuba, lo que logró la salida de España de la ecuación. La cosa está en que ahora Estados Unidos ocupó militarmente la isla, y es como si realmente el país nunca se hubiera independizado, lo que dio inicio a la etapa de la República neocolonial, teniendo como resultado una inestabilidad política intensa, en donde incluso se suscitaron varios golpes de Estado. También había muchísima desigualdad entre las distintas provincias. Es entonces cuando, con la promesa de conseguir igualdad, en 1925, Gerardo Machado asciende al poder, implementando una dictadura que creó un ambiente de cero libertad de expresión. Tras la salida de Machado, Cuba se encuentra otra vez en inestabilidad, siendo que Estados Unidos vuelve a intervenir, y es en ese momento en que el ejército cubano puso en marcha la pentarquía, que guió al gobierno de los 100 días, siguiéndole una etapa democrática liderada por Fulgencio Batista, en donde se promulgó una nueva constitución y se organizó otro golpe de estado al gobierno de Carlos Prío. Esto con la finalidad de supuestamente acabar con la corrupción. Sin embargo, una vez más, Cuba la vuelve a sufrir con el mismo cuento de cuando se independizó, pero realmente no lo hizo. A lo que me refiero es que Batista logró tomar el poder y decidió hacerlo a manera de dictador, generando más desigualdad en el país y convirtiendo a La Habana en un centro de drogas, fiesta, alcohol y prostitución, dejando al resto de la isla en hambre y pobreza. Las condiciones tan malas en las que está el país llevó a que pasara la Revolución Cubana de 1952, en donde se vieron involucrados el Partido Socialista Popular, el Segundo Frente Nacional de Escambray, el Directorio Revolucionario y el Movimiento 26 de Julio, siendo este último donde aparecen Fidel y Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto el Che Guevara, quienes derrotaron a los soldados de Fulgencio Batista, teniendo el poder en enero de 1959.
Cuando Fidel Castro llegó al dominio, impulsó una reforma agraria que le entregaría las tierras a aquellos que la trabajaban, cosa que no puso muy feliz a Estados Unidos, pues además Cuba empezó a acercarse a la Unión Soviética. La consecuencia de estos eventos fue que el pueblo comenzó a dividirse entre aquellos que apoyaban a Estados Unidos y quienes seguían al régimen de Castro. Una de las partes más importantes de su historia viene a continuación. Los llamados disidentes, que eran quienes se pronunciaban en contra de Fidel, se organizaron para realizar la invasión a Bayaco-Chinos en 1961. Su plan era derrocar a Castro. Para esto, Estados Unidos supuestamente se había coordinado con ellos para mandarles refuerzos y poder ganarle al régimen. Sin embargo, de nueva cuenta los cubanos fueron engañados. Los hombres que sus vecinos del norte les prometieron jamás llegaron, lo que desembocó en que perdieran la batalla contra los militares de Fidel Castro. Lo siguiente que ocurrió fue que el pueblo comenzó a ver a los estadounidenses como los malos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la parte importante de esto? Pues el resultado de todos los eventos que les acabo de narrar fue que Estados Unidos les aplicó un bloqueo económico a la isla, denegando un acceso de toda mercancía cubana y más tarde, en 1992, también fijó sanciones para aquellos países que comercializaran con Cuba. Mientras pasaba todo este drama con Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba se hacían cada vez más estrechos, haciendo que este último dependiera bastante de los soviéticos, siendo un enorme problema, pues como todos sabemos, la Unión Soviética cayó en 1991. Sin embargo, Fidel Castro siguió aferrado al socialismo, llevando a la isla y a sus pobladores a un estado de desesperación total, ya que los suministros se agotaban, lo que culminó en miles de cubanos tratando de escapar del país, aunque esto significara su muerte. Fue hasta el año 2015 y ya bajo el mandato de Raúl Castro que las relaciones diplomáticas comenzarían a mejorar y se dio paso al turismo en Cuba, actividad que ayudaría un poco a mejorar la situación del país, o al menos hasta que llegó el COVID-19. Ahora hablaremos de la actualidad. Ya en el presente Cuba sigue siendo un país socialista, pues debido a su constitución de 1959 está prohibido realizar cambios en su régimen socioeconómico. El país es liderado por Miguel Díaz-Canel, quien funge como jefe de Estado y Gobierno, segundo secretario del Partido Comunista Cubano y como comandante desde abril de 2018. Respecto a su moneda, hoy en día la única moneda oficial es el CUP, o sea, el peso cubano. Esto a partir del 1 de enero de 2021. Hasta antes de eso existía una economía dual, la cual se conformaba por los CUP y los CUC, o sea, los pesos cubanos convertibles también, el cual tenía un valor de $1 estadounidense. He de resaltar que la moneda actual tiene un valor de $0.042 estadounidense. Otro dato interesante es que desde julio de 2020 el cambio del dólar a pesos cubanos ya no implica un impuesto del 10%. Y otra cosa más es que en el país no funcionan tarjetas de crédito o débito emitidas en Estados Unidos, a menos que estas pertenezcan a Visa o Mastercard. Cambiando radicalmente de tema e ingresando a temas de lingüística. En Cuba el idioma predilecto es el español, el cual cuenta con influencias de lenguas de origen indígena, de origen africano y del inglés. A decir verdad, yo noté cómo el inglés sí está colado en la cotidianidad de los cubanos cuando empecé a notar que mi pareja utilizaba la palabra microwave, pero con una adaptación fonética que le hacía sonar como microwave, en vez de microondas. Y como esta palabra hay muchísimas más, y lo curioso es que está normal que en bastantes ocasiones los cubanos ni siquiera se dan cuenta que lo que están diciendo viene del inglés, pues incluso muchísimos de ellos ni siquiera tienen una educación que les permita o que les dé un acceso al idioma inglés, al menos allá en Cuba. Pero bueno, volviendo al tema. La comunidad cubana suele hablar muy rápido con un tono de voz muy alto. Incluso las primeras veces que yo convivía con ellos sentía que me estaban regañando. Pero no, nada que ver, simplemente son intensos en su forma de hablar. Y no en un mal sentido de la palabra. Igualmente suelen omitir las S y las D y ocasionalmente se escucha como la R la pronuncian como L. Otro idioma muy sonado en Cuba es el criollo haitiano, principalmente hablado por los afrocubanos. Durante estos últimos años, Cuba ha resaltado enormemente en avances de materia científica, iniciando por el hecho de que se presume que el país en el año 2021 alcanzó la paridad de género en el ámbito científico. Otro punto importante es que han participado activamente en la lucha contra la COVID-19, apoyando la creación y fabricación de medicamentos que ayuden a tratar la enfermedad, así como también al desarrollo de vacunas nuevas. Otra cosa a reconocerle a la isla es que es de los pocos países latinoamericanos en presentar sus informes de implementación de la Agenda 2030 acerca del desarrollo sostenible de la ONU. Uno de los conflictos más intensos que está atravesando Cuba es su crisis económica derivada del cierre de aeropuertos por coronavirus, que ocasionó una pausa en el turismo del país, trayendo consigo una escasez de medicamentos y alimentos básicos que afectó fuertemente a los cubanos.
Esto estalló en julio de 2021, cuando la población salió a las calles a protestar por esta situación, obteniendo como respuesta del gobierno una represión intensa, en donde en determinadas ciudades se les cortó el internet y la electricidad, con la finalidad de que el resto del mundo no nos enteráramos de qué era lo que estaba pasando en la isla. Algo de lo que tampoco se habló mucho y es tremendamente lamentable es cómo el ejército de Díaz-Canel asesinó a distintos jóvenes durante estas manifestaciones. Y por desgracia esta información no me tocó leerla en las noticias, sino vivirla con mi pareja, cuando su familia le informaba acerca del fallecimiento de conocidos a raíz de estas protestas. Me gustaría concluir esta parte diciendo que tal vez Miguel Díaz-Canel no sea un dictador como los líderes cubanos del pasado, pero ciertamente tampoco es mucho mejor que ellos. Al final, Cuba sigue sumergido en la desigualdad, pobreza y acceso a la información muy limitado. Pero bueno, avanzando hacia temas más alegres, les compartiré cómo cocinar mi platillo cubano preferido. Es súper rápido y muy rico. Para esta receta necesitaremos conseguir plátanos machos, los más verdes que podamos encontrar, un poco de aceite vegetal y una pizca de sal. Lo primero que haremos es llenar un sartén como a la mitad de aceite y dejar calentando a fuego medio. En lo que el sartén está listo, nosotros procederemos a cortar la cáscara del plátano. Al ser este un plátano muy verde, ocuparemos un cuchillo para asegurarnos de retirar absolutamente toda la cáscara de él. Y enseguida cortaremos la fruta en rodajas, tal como se muestra en el video. Para asegurarnos de que nuestro aceite esté en perfecta temperatura, colocaremos una sola rebanada del plátano, y si burbujea tal como se muestra a continuación, es que está totalmente listo para comenzar a preparar nuestros tostones. En esta parte debemos colocar un poco más de aceite si es que nosotros lo creemos necesario. Enseguida continuaremos agregando el resto de rodajas hasta llenar el sartén, las cuales dejaremos alrededor de 3 minutos. Nos daremos cuenta de que es hora de voltearlos al momento en que el plátano empieza a verse más dorado. Es importante recordar que el fuego siempre se debe mantener en una llama media. Una vez volteados los plátanos, los dejaremos reposar ahí por otros 3 o 4 minutos y comenzaremos a retirarlos del fuego una vez que estos se sientan más blanditos. En cuanto estén fuera del sartén, procederemos a aplastarlos con una tapa hasta que queden del grosor que deseemos. Y así como los vayas apachurrando, debes irlos metiendo al aceite caliente otra vez. Repetirás este proceso con todas las rebanadas que tengas. Una vez que ya no quepan más en el sartén, tienes que comenzar a voltearlos para que se tuesten de ambos lados. Aquí estamos Rubén, que es mi novio, y yo, esperando a que los tostones acaben de cocinarse. Una vez que empiezan a verse dorados o incluso un poquito cafés, es hora de retirarlos del fuego y pasarlos a un plato que tenga una servilleta para que ésta pueda absorber el aceite que estos desprenden. Y en el caso de que hayas decidido hacer más, es momento de que los metas a cocinar y repitas el exacto mismo proceso. Aquí estamos Maricel y yo esperando a que termine de hacerse la última tanda, la cual, igualmente al momento de adquirir un color un tanto marrón, es hora de retirarlos del fuego y ponerlos en la servilleta. Ahora, solamente es cuestión de que agregues sal a tu gusto y disfrutes de esta deliciosa botana cubana.